Luis. Hola. Hola, hola. Espera, estoy mandándole el link a Clarisa, Víctor. No Yo te, se no lo se te iba, escucha, yo se lo iba a mandar, pero bueno, ya lo hiciste tú. lo estoy haciendo ahora. La tengo en el teléfono. Ah, ok. Si quieres, mándaselo igual. Sí, déjame copiarlo. Digo, ya lo había, estaba justo en eso. Lo estoy mandando ya, Clarisa, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Está por correo, pero también parece que Víctor te lo quiere enviar. Ok. ¿Me lo enviaste a cuál? ¿Al de Clarisa? ¿Cuál es? Sí, al de al tuyo, al de Gmail. Ok. Es que no tengo abierto mi Zoom. Perdón, mi WhatsApp. Ok. No me ha llegado. Uy, caray. ¿Se lo puedes mandar, Vic? Sí, ahora se lo envío. Ahora se lo envío. Un Ya segundo. se lo mandé. Yo se lo voy a enviar otra vez. Y si no me dicen y se lo envío también, pero para no Ya está saturarla, llegando. que llegue de uno en Dice uno. dice que ya llegó el mío. Ok, perfecto. Ok. Estoy entrando. Vale. Ya se lo envié también. Oh, no. Me pide la contraseña. Me pide la contraseña, me dice, soporte técnico nos puede ayudar. A ver, chécale con el teléfono, Clarisa. Se lo mandé a su celular, a su cuenta de WhatsApp. Ok. A ver si puede a través del celular. Es una opción. Es posible. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más vengo de rápido a ver si se les ofrece algo. Ay, gracias. Tenemos problemas para que la persona que nos va a coordinar ingrese, pero ¿Cuál es su nombre? Clarisa Capriles. Clarisa Capriles. Pero Hola, buenas le voy a tardes. compartir aquí por Mariana. el chat la liga de esta reunión a ver si así es más Bien, fácil que gracias. ella logre ¿Ustedes? entrar. Ya se lo mandamos, pero dice que le Ah, pide, eso. Ay, sí. Ok. Bien. ¿Qué le pongo en la dirección, en la contraseña? le pide una contraseña para la entrada. Es que no le debe de pedir contraseña, a ver si quiere entrar con esta liga que yo le estoy mandando. Ya le acaba de mandar otra liga. No, es la Ok. misma, pero no le tiene que pedir contraseña. A ver, estoy anotando. A ver, si quiere cierre todas las ventanitas que tenga con la de Patable, que es la plataforma. ¿Sí escuchas, Clarisa? Ajá, Que sí, cierres todas las ventanas. Y vuelva a ingresar. Aquí en el Y chat. ya estoy entrando. ya está entrando. Perfecto. Bueno, Vale, te dejo. Ya está como panelista.
¿Entraste como panelista? Sí, pero se está aquí acabando de cargar. Ah, perfecto. Entonces me espera que usted ya esté aquí como panelista. Ya está. Ya. Nada más, ya están grabando, ya vi que ya están grabando, entonces ya sería todo. Hasta luego. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, hola amigos. Esperemos que tengamos público. Ojalá. Buenas tardes y ahora sí los presento. Víctor, Luis, ella es la maestra Luz Cantón. Luz, Luis, Víctor, grandes amigos, viejos compañeros de trabajo y además, bueno, pues ahora sí que andamos en lo mismo. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, me voy a permitir presentar aquí rápidamente. Ustedes me dicen si ya se ve la presentación. Ya Ya está se ve. apareciendo. Ok. Bueno. Le estoy poniendo pantalla completa. Creo que ya, ¿verdad? Ya. Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia, su participación. Este simposio pues está bastante enriquecido con 3 miradas. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes nuestro punto de vista sobre lo que es la formación profesional docente, prolegómenos de reflexión en la encrucijada emocional, política y pedagógica. Nos acompañan como presentadores el doctor Víctor Manuel Santos López, el doctor Luis Manuel Juncos Quiané y la maestra Luz de Lourdes Cantón Galicia, a quienes agradezco infinitamente que esta tarde nos vayan a compartir sus ideas sobre esta formación profesional. Los trabajos que se incluyen en este espacio presentan rostros variados que se articulan desde la antropología física como posibilidad de pensar sobre la trascendencia del estudio de las emociones y la dimensión afectiva para enriquecer la acción docente, desde la política educativa, desde la exposición de una experiencia en un programa de formación de posgrado, donde la reflexión se centra en los aspectos de orden socioemocional que se constituyen en elemento central para la operación de programas académicos, y lo pedagógico didáctico, cuya mirada centra su reflexión en las emociones, la identidad y la enseñanza, desde el campo de lo curricular y las interacciones durante la práctica docente. Todos ellos aspectos que son una oportunidad de enfrentar y resolver distintas situaciones en el aula y realizar posibles ajustes para llevar adelante los procesos educativos. Este simposio se planteó desde un inicio con 3 grandes tópicos para la discusión. Tópicos que hoy, esta tarde, esperamos que logremos vincular, que podamos entrelazar la mirada que nos presenten los expositores desde estos 3 tópicos, lo que es la mirada desde la antropología, la mirada desde la política educativa y, por supuesto, la mirada pedagógico-didáctica. Los ámbitos transversales que nosotros elegimos para presentarles e invitarles a reflexionar en este simposio son, sin duda, lo curricular, la práctica docente y la realidad. Sean bienvenidos nuestros expositores. Vamos a dar
la palabra, por supuesto, al doctor Víctor Manuel Santos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí se escucha bien, ¿verdad? Gracias a todas y a todos por su participación. Gracias, doctora Clarisa Capriles, por la invitación. Mi estimada Clarisa, mi querido Luis y a la maestra Luz de Lourdes Cantón por compartir este espacio. No sé si sea posible, ¿va a ser posible hacer una presentación o es solo comentarios? ¿Cuál es la posibilidad que existe? No te escuchamos, Clarisa. Claro que sí, puedes hacer la presentación, doctor. Adelante. Ok, entonces voy a iniciar, déjenme encontrar aquí la presentación. Voy a iniciar con esto. Me parece importante plantear esta propuesta a partir de una disciplina que aparentemente se encamina por otros ámbitos y que de alguna manera a partir de la interacción que yo busco realizar por mi práctica personal docente y por el acercamiento que he tenido en los últimos años al terreno antropológico, es como encuentro esta convergencia. Yo he llamado a la ponencia, a esta presentación, el cuerpo emocional, y lo he bautizado una mirada inicial al vínculo del cuerpo, la emoción en la acción docente, considerando este aspecto como este ejercicio profesional cotidiano y que lo planteo con esta perspectiva antropológica y antropológica física, porque aparte tiene este matiz desde la antropología física, que es un ámbito muy particular dentro del terreno antropológico. Entonces me voy a permitir ahora sí compartir mi pantalla para poder plantear algunos elementos. Voy a tratar de ser breve. Y bueno, ya hemos mencionado, este es el nombre de la presentación que hago. Parto de este concepto que es uno de los grandes antropólogos, sociólogos contemporáneos que nos habla del cuerpo y las emociones. Me permito leer: de una sociedad humana a otra, los hombres sienten afectivamente los acontecimientos a través de los repertorios culturales, diferenciados que son a veces similares, pero no idénticos. La emoción es a la vez interpretación, expresión, significación, relación, regulación de un intercambio. Se modifica de acuerdo con el público, el contexto se diferencia en su intensidad e incluso en sus manifestaciones, de acuerdo a la singularidad de cada persona. Se cuela en el simbolismo social y los rituales vigentes. No es una naturaleza descriptible sin contexto ni independencia del actor. Y esto lo dice uno de los grandes sociólogos, como mencionaba, David Le Breton. Y parto de ello porque me parece importante entender esta lógica que presenta el hablar de las emociones dentro de esta mirada de lo corporal, de lo corpóreo, pero que va más allá y que puede ser una lente de interpretación al trabajo de los profesores, de las profesoras, de los docentes. Yo hablo del cuerpo emocional. ¿Qué es el cuerpo emocional o cómo lo represento yo a partir de todas estas aportaciones de los grandes científicos, filósofos y antropólogos? Como el cuerpo como un cuerpo viviente que despierto a sensaciones y percepciones comienza a darle sentido, adquiriendo la forma de emociones, estados de ánimo, sentimientos, pasiones, afectos, porque se vincula con el otro, con los otros, y en ese itinerario se va conformando a sí mismo. Yo planteo la idea de itinerarios, la idea de caminos y de trayectorias que se van llevando a nuestra propia nuestro aspecto corporal y que se van vivificando en el quehacer cotidiano y se van planteando cotidianamente. ¿Por qué la antropología física? Bueno, porque es una disciplina que no es una disciplina que se maneje de manera cotidiana, es una disciplina como discreta en algún sentido, pero al mismo tiempo con grandes posibilidades para la interpretación de los fenómenos humanos. Porque es una transdisciplina precisamente
que retoma elementos de otras disciplinas para establecer un cuerpo de conocimientos propio y que aborda esto que llamamos la variabilidad humana con una disposición epistemológica que puede darle pie a otras visiones. Esa es una de las grandes riquezas de esta disciplina, que permite acercarnos a un fenómeno, al fenómeno humano, y de esta manera enriquecerse a partir de con aspectos de otras disciplinas. Es la producción y descripción, análisis, orden e interpretaciones y explicaciones que permiten conocer esto que llamamos el fenómeno humano dentro de una parte biológica, pero que también se va remodelando dentro de una dinámica psicoafectiva, social y cultural. Este es un concepto de uno de los grandes antropólogos mexicanos contemporáneos, Javier Lizárraga. ¿Qué puedo decirles acerca del cuerpo emocional? Dentro de las visiones que podemos plantear como perspectivas para entender al cuerpo de esta lógica antropofísica, podemos hablar del cuerpo como un mediador. El cuerpo media. Y entonces yo me formulo la siguiente pregunta. ¿Acaso la expresión de este cuerpo recoge la naturaleza senso-perceptiva de la o de los docentes en su acción? Es decir, ¿cómo interactúa ese cuerpo con los otros a partir de la parte de nuestros sentidos, de todo lo que nos constituye como seres biológicos? Y al final de cuentas, esto es lo que nos media entre los sujetos, que son los estudiantes, y nosotros como los ejecutores de un cierto tipo de accionar. Otra mirada puede ser el cuerpo como un receptáculo. Y aquí me planteo la siguiente pregunta. ¿Acaso estos docentes pueden develar emociones que se encarnan, inducidas por su acción docente? Aquí planteo esta idea de cómo las emociones pueden irse replanteando y reconstituyendo una cierta cuestión, una cierta consideración corporal. Esta parte es muy interesante porque a veces no volteamos a ver al propio cuerpo y cómo se va transformando en mi vida diaria, en mi cotidianidad y sobre todo en relación con el trabajo que realizo en mi práctica docente, en mi acción como docente, cómo mi cuerpo se va replanteando, reconformando a partir de esta dinámica. Y hay una tercera mirada que puede ser el cuerpo como constituyente identitario. Y me pregunto, ¿acaso las y los docentes en esa cotidianidad guardan estas huellas como símbolos de su identidad constituyente? Es decir, todo esto que vamos generando en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro trabajo, en nuestra actividad, cómo se va marcando y cómo va marcando y dejando elementos en nuestra propia esencia corporal, en lo que yo le llamo la corporeidad, esto que nos va constituyendo. El docente tiene una forma particular de plantearse ante los demás y tiene una serie de características que le dan una identidad propia. Hay estudios al respecto sobre cómo esto le va dando una visión diferente al accionar, y esto va dejando momentos importantes en la vida de los docentes. Entonces, estas miradas que se relacionan pueden ser representativas de cómo el cuerpo pues es nuestra forma de actuar y de reconocernos ante el mundo. También podemos verlo de esta manera, a partir de substratos y de la acción misma de la docencia, de la acción docente. La antropología física, de acuerdo con Javier Lizárraga, que mencionaba hace un momento, nos habla de 3 ámbitos, que es el psicoafectivo, el biológico, que es el soma propiamente dicho, el psicoafectivo, y el ecológico, que es esa parte cultural. En el substrato biológico tiene que ver todo aquello que se relaciona con nuestra parte corpórea física, lo tangible, que se relaciona con la herencia, con la parte funcional, y todo aquello que es lo que nosotros mostramos, nuestro cuerpo concreto. ¿Y cómo se puede manifestar o representar en la acción docente? Pues a través de precisamente de toda la acción que el propio docente realiza con el cuerpo. El docente requiere del cuerpo para trabajar. Es un instrumento fundamental. Y cómo esta parte de sus sentidos, de sus sensaciones y percepciones genera esa interacción. El cuerpo se hace necesario, fundamental,
ahora que hemos estado en estas dinámicas de pandemia, ha cambiado un poquito esa dinámica y valdría entenderla y valdría mucho la pena reconocer cómo ha sido esas posibilidades que da esta cuestión en estos tiempos en donde hemos aprovechado y utilizado esto que en este momento estamos manejando, que es las cuestiones virtuales. El substrato psicoafectivo se refiere concretamente a esto que llamamos la dimensión afectiva, a esto que son las emociones, que se relaciona con toda esta gama de elementos que generan esos itinerarios, como las sensaciones, que se traducen en afectos, en pasiones, emociones, que se van reconfigurando en sentimientos, van generando estados de ánimo, dinámicas y lógicas que de lo endógeno hacia nuevas perspectivas y dinámicas exógenas que se traducen en hábitos, actitudes y valores. Todo esto conforma un itinerario. Se reconoce como un acto, la acción docente vista a partir de este substrato psicoafectivo, se reconoce como un acto producto de la emocionalidad presente tanto del docente como del estudiante. La acción docente es un intercambio de emociones continuo, que a partir de lo perceptivo codifica en un hecho emocional que fluye conformando itinerarios. Estos itinerarios se van replanteando cotidianamente, reconfigurando a partir de la dinámica diaria. La acción docente es un acto emocional por excelencia y se interpreta con y a partir del cuerpo. Finalmente, el substrato ecológico, que habla del reconocimiento de mi entorno, de mi contexto, en donde se mueve y se expresa e interactúa la especie humana, tanto consigo misma como con el resto de los componentes de una llamada sociobiosfera, en continuo intercambio sociocultural. La acción docente es un acto histórico, sociocultural, derivado del quehacer humano, que se va reconformando y replanteando continuamente y paralelamente reconfigurando el cuerpo emocional de los actores que intervienen. El cuerpo emocional se va continuamente reconfigurando. La acción docente se modela a través de la historia, donde el cuerpo emocional se determina ecológica culturalmente. Para terminar esta pequeña presentación, me atrevo a comentar lo siguiente. La reflexión sobre las emociones del ser biológico y lo que ellas generan en la corporalidad humana es punto de partida para la reflexión del ser cultural, dentro de una línea de tiempo sutil que materializa las historias docentes, historias del cuerpo emocional, pudiendo hablar incluso de emociones encarnadas al residir en el cuerpo, emociones encarnadas del docente, tal vez generadas o potenciadas por la misma y la propia acción docente. Bueno, básicamente esto es un poco la idea de lo que yo quiero plantearles y bueno, aquí me detengo. Agradezco su atención. Doctor Víctor Manuel Santos, muchísimas gracias. Gracias por esta exposición y bueno, esperamos que al final podamos integrar más comentarios. Doctor Luis Manuel Juncos Quiané, adelante, por favor. No se te escucha, doctor. Tienes apagado tu micrófono. No, seguimos sin escucharte. No te escuchamos, Luis. No, no se escucha.
No. ¿Quieres? Pasamos a la presentación de la maestra Luz Cantón y en un momento regresamos contigo. Maestra Luz, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Permítanme, voy directo a la presentación. Listo, ya está. Justo cuando uno quiere quedar bien, los equipos se toman su tiempo, pero ya nada más la pongo en modo de presentación y listo. Ay. Perfecto. Pues para dar un poco, no continuidad, porque lo que nos ya presentó ahorita el doctor acerca de esta mirada, sobre todo desde la parte antropológica, pero teniendo como hilo conductor la parte de la formación profesional docente, desde mi parte vamos a hablar un poco de la cuestión pedagógica, centrada primero en lo que tiene que ver con la parte curricular, de cómo es que esta parte va a ejercer influencia en la formación inicial de profesores, especialmente poniendo énfasis en el caso de las licenciaturas en educación primaria y en educación preescolar del Plan 2018, que está basado en un enfoque por competencias, centrado también en el aprendizaje y que va a agrupar a todas las asignaturas que van a cursar estos docentes en formación en 4 grandes trayectos formativos, que son las bases teóricas metodológicas para la enseñanza, que es un trayecto en el cual se van a integrar referentes que guardan relación sobre todo con enfoques, métodos y con estrategias, a partir de las cuales los docentes en formación van a poder llevar a cabo la planeación y la evaluación de los aprendizajes y tratando también en este trayecto formativo de atender a la inclusión desde la educación y a procesos que tienen que ver con lo que involucra la gestión escolar, para que así se promueva el desarrollo de capacidades orientadas sobre todo a la innovación en la práctica docente. Tenemos también el trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje, que en este caso va a poner énfasis en la formación en saberes disciplinarios, desde elementos pedagógicos y de didácticas especializadas, para que de esa manera aporten también al desempeño de la práctica docente y que pueda establecerse una relación entre los contenidos teóricos y su trabajo en el aula de clase. Por otra parte, el trayecto formativo de práctica profesional es el que va a atender especialmente al desarrollo del desempeño profesional y va a permitirle a los docentes en formación acercarse de forma inmediata, porque lo empiezan a hacer desde el primer semestre, a lo que es la práctica docente, a través de la observación primero y después de su propia intervención. De esa manera van a poder también ellos integrar distintos conocimientos que van a aplicar en el diseño didáctico de situaciones de aprendizaje y en cómo las ejecutan en sus intervenciones frente a grupo. Por trayecto formativo guarda mucha relación con los otros 2 que hemos mencionado, precisamente para establecer un vínculo entre los 3. Y finalmente tenemos el trayecto que se refiere a los optativos, que van a complementar la formación del estudiante normalista, brindándole una orientación hacia el estudio de áreas generales o específicas que están relacionadas con la práctica docente. De manera transversal a estos 4 trayectos que estamos comentando, van también a estar trabajando en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que era el término cuando se plantearon los planes de estudio. Vemos que ya después en la agenda digital educativa cambian en el 2019 por TICAD, que son las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, y todo esto era una propuesta previa a las situaciones que hemos vivido derivadas de la pandemia. Entonces nos damos cuenta que si bien el uso de la tecnología no estaba tan vinculado en un primer momento con la formación inicial de profesores, cobra relevancia, como vamos a comentar más adelante, a raíz de la pandemia.
De esta manera, como habíamos mencionado, nos damos cuenta de que especialmente en el trayecto formativo de práctica profesional, hay dos grandes momentos que están siempre vinculados en el desarrollo de la formación de los futuros profesores. Cuando ellos inician al primer año de la licenciatura, en el primer y segundo semestre, fundamentalmente desarrollan la habilidad de observar, pero de observar con la intención de que esta observación sea un primer acercamiento a la práctica educativa, de comprender qué es lo que pasa en el entorno de las distintas escuelas a los que ellos pueden visitar, de los jardines de niños, cómo es la relación que establecen los profesores con los estudiantes, cómo se forma una comunidad educativa y que empiezan entonces también ellos a emitir sus primeras valoraciones respecto del trabajo que lleva a cabo otro profesor que no es ellos. Pero esta parte de la observación es muy importante porque les permite también comenzar a reflexionar acerca de cómo eso que observan aporta también al desarrollo de su propia práctica y de su futura identidad también como profesores. Además de esto, este primer momento de la observación, como les decía, ocurre en el primer y segundo semestre de las licenciaturas, les brinda la oportunidad de acercarse también al desarrollo de instrumentos que más adelante tendrán también la intención de ser un apoyo para desarrollar habilidades de investigación en educación. Por ejemplo, a llevar diarios de campo, registros de observación, más adelante registros etnográficos y todos esos instrumentos o elaborar entrevistas les van a ser de utilidad para seguir reflexionando también acerca de su propia práctica. Y a partir del tercer semestre de la licenciatura, comienzan ellos a trabajar y justamente empiezan no solamente a apoyar con acciones de ayudantía a sus profesores titulares, sino a desarrollar secuencias didácticas con base en aprendizajes esperados que les son asignados por parte de su profesor titular. Pero en este caso no solamente cobra importancia la acción frente al grupo o la preparación de la clase, sino que además es importante como ahora que ellos intervienen, también se les dan oportunidades de reflexionar sobre su propia práctica, que es algo en lo que se les tiene que dar mucha orientación para que sean capaces de darse cuenta de que la reflexión no solamente forma parte de la formación inicial, sino que acompaña siempre al actuar del docente. Con todo esto, nos podemos dar cuenta entonces que desde lo pedagógico didáctico, lo que hacemos quienes estamos involucrados con la formación inicial de profesores es partir de la base que nos dan los planes y programas de estudio. Finalmente requerimos este conocimiento de la organización curricular para saber qué es lo que se espera que logremos en la formación que estamos tratando de llevar a cabo con ellos. Pero aunque tenemos esta guía que es el plan de estudios, finalmente cada uno de los que están involucrados en la formación inicial termina también vinculando lo que está trabajando con los grupos, con aquellos elementos que hemos desarrollado en la propia experiencia al ser sujetos de enseñanza. Además, también estamos permeando al momento de estar trabajando con los futuros profesores nuestras propias creencias en torno a lo que es la docencia, lo que cada uno ha construido acerca de su propio concepto e ideal de docencia. Y con todo eso, también estamos vinculando con aquellos saberes relacionados con la labor docente, los saberes curriculares, disciplinares, pedagógicos, didácticos, profesionales, de relaciones, todo eso forma parte de lo que estamos trabajando con los docentes en formación. Y es importante tenerlo presente porque entonces no solamente es cumplir con un programa, sino todos los demás elementos que se ponen en juego al momento de aportar también experiencia con nuestra propia práctica, que los docentes en formación también observan y analizan en cada uno de nosotros, sin importar que seamos profesores de una asignatura relacionada con el trayecto de la práctica profesional. Cada profesor que imparte clases a futuros docentes está ejerciendo una influencia en cada uno de ellos. Así, nos damos cuenta que a través de la práctica profesional que llevan a cabo los docentes en formación,
y de la convivencia y de la observación que hacen de sus profesores, ellos mismos comienzan también a recuperar elementos que están ahí presentes para construir su propia identidad docente. Como mencionábamos, claro, la guía, el hilo conductor, pues son los planes y programas de estudio, pero no es lo único que está figurando al momento de la construcción de una práctica. De esta manera nos damos cuenta que se puede consolidar a lo largo de todo el trayecto académico y formativo del estudiante normalista la formación de su propia identidad como profesor a partir de lo que observa y de lo que también puede recuperar del discurso y del actuar de sus propios profesores. Y por eso es que la enseñanza de los profesores que están trabajando con los docentes en formación y de la forma en que cada uno de nosotros da cuenta de su idea de docencia, aporta también a la propia construcción de cada futuro docente. De esta manera, podemos pensar que entonces las expresiones de la propia identidad que cada uno de los profesores ha construido en torno a la figura del docente, terminan también tomando su propio lugar en la manera en la que los docentes en formación se apropian de estas ideas. Con todo esto, podemos entonces empezar a darnos cuenta de que existen distintas motivaciones que llevan a elegir el camino de la docencia y no solamente a elegirlo, sino también a permanecer en él. Pero pensando en los docentes en formación, es importante que también ellos, al estar llevando a cabo su práctica, puedan también reconocer por qué es que toman determinadas decisiones frente a grupo, qué es lo que les hace de elegir una forma de trabajo, una postura teórica sobre la que van a sustentar su práctica y cómo todo eso se vincula con la primera motivación de iniciarse en el mundo de la docencia. Porque todo esto además va a apoyar a que entonces ellos sean capaces de tomar acciones que les permitan transformar su entorno y también el de sus estudiantes a través de la acción docente, desarrollando una observación atenta al trabajo de sus profesores formadores, de las actitudes que manifiestan y también en atención a su discurso, no solamente al discurso dentro del aula, sino también fuera de ella, para observar la congruencia entre lo que se enseña y lo que se hace. Así, los docentes en formación van dando forma, pero lo importante es que sea una forma consciente de cuál es su ideal de profesor y por qué es que cada uno lo ha construido de esa manera, qué está detrás de eso que se tiene como idea de profesor. Recuperando aquellas experiencias y saberes que han acumulado los formadores que están trabajando con ellos y reconociendo a los espacios de las prácticas profesionales como momentos en los que lo más necesario no solo es quedarse en la intervención, sino sobre todo en la reflexión después de qué es lo que ocurrió en la práctica y cómo eso que hacemos en el aula es lo que nos lleva a constituirnos en docentes y cómo está cercano a nuestra idea de docencia. Ya para empezar a cerrar un poco todas estas ideas, me detengo un momento para hablar de esta parte de la incertidumbre que se ha derivado a raíz de los cambios que nos ha presentado la pandemia. Normalmente los docentes en formación sienten mucho ánimo cuando se acerca el periodo de prácticas, mucho ánimo y mucha tensión, porque hay que planear y hay que ver y hay que hacer material y bueno, y además hay que seguir estudiando. Entonces es una mezcla de emociones, pero la que sobresale es el por fin voy a estar con un grupo, por fin voy a ir a una escuela y estar con el grupo. Y sin embargo, en el ciclo escolar pasado, pues esto no ocurrió porque los grupos estaban todos en confinamiento. Entonces, el enfrentarse al ahora cómo voy a practicar, pero es que cómo que no voy a ir. Tenemos ahora estudiantes normalistas que apenas, a lo mejor van en tercer semestre y apenas están yendo a las escuelas y apenas es su primer contacto, ahora sí, con los estudiantes, cuando esto tenía que haber ocurrido un año antes.
Toda esta incertidumbre y el tener que responder a los cambios que estaba provocando algo ajeno a ellos, como era la pandemia, les permite también reconocer, más allá de que un docente se los diga, más allá de una teoría, darse cuenta en lo vivencial de que efectivamente la docencia es una acción dinámica que está en continua transformación, en continua construcción, y que también todos los hechos educativos no pueden ser ajenos del contexto en el que ocurren, no pueden ser ajenos de las situaciones históricas y sociales, y que es responsabilidad también de ellos, aunque estén en formación, de reconocer que la educación es dinámica y que ellos deben estar atentos a lo que ocurre en su entorno para que entonces tenga sentido lo que llevan a cabo. Sentido para ellos como docentes en formación y sentido para los estudiantes con los que van a estar trabajando. De esta manera podemos ver que toda la preparación previa a la práctica que se lleva a cabo desde lo curricular, lo pedagógico, lo didáctico, contribuye a que también el docente normalista siga construyendo su propia identidad a partir de su acción como docente durante la práctica. Para ir cerrando un poco, antes de leer la frase que tenemos aquí, es también importante que pensemos qué es lo que está pasando con los profesores hoy, tanto con los que ya son docentes como los docentes en formación ante estas incertidumbres. ¿Qué ocurre también con ellos en la parte personal, en la parte de desarrollo emocional, en la parte de los retos que todo esto supone para ellos? Y cómo estamos también atendiendo, si es que lo estamos haciendo, a esta parte desde la formación inicial de profesores. Muchas veces les enseñamos cómo trabajar el desarrollo socioemocional con sus grupos, porque es parte de lo que ellos tienen que llevar a cabo. Finalmente, la parte socioemocional es un área de desarrollo personal y social que se incluye en el currículum de educación básica y que ellos deben poder trabajar, pero no les estamos enseñando cómo trabajarla en ellos mismos para que sean también personas que sean capaces de enfrentar la incertidumbre que estamos viviendo. Y finalmente, pues para cerrar todas estas ideas, les propongo la frase que tenemos en la pantalla. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Muchas gracias. Maestra Luz, muchísimas gracias. Interesante, interesante esta reflexión final que nos planteas. Ya comentaremos, ya seguramente tendremos la participación, preguntas, comentarios de algunos de nuestros acompañantes. Doctor Luis Manuel Juncos, adelante. No te escuchamos. ¿Quieres a través de llamada y lo comparto? Bueno, aquí está abierto el micrófono. Correcto. Bueno, pues hay un problema ahí de su comida. ¿Ahí se escucha? No, no se escucha.
¿Me escuchas? ¿Logran escucharlo? Soy un eco, ¿cierto? Muy fuerte. Hola, ¿me escuchas? ¿Sabes? Bueno, sucede que cuando empiezan a notar no, es un eco ahí que no, ¿verdad? Hola, ¿me escuchas ahí? Yo sí te escucho. Nos dicen que si podrías llamar tal vez por Zoom, porque se escucha mucho eco y no se entiende. Bueno, contamos con tiempo. No, seguimos sin escucharte, Luis. No, nada. Bueno, estas bromas que nos juega la tecnología, ¿no? Y si te conectas por el teléfono, ¿no será más fácil? ¿Por qué no te conectas por teléfono, Luis? Estaba buscando otra alternativa que pudiéramos utilizar, pero la plataforma no nos permite abrir llamada. Yo creo que se va a volver a conectar, Clarisa. Sí, bueno, ¿Por qué no comentamos? mientras tanto, yo creo que sería interesante que pudiéramos ir comentando a reserva de que Luis Manuel Juncos nos pueda compartir su reflexión desde la mirada de la política educativa. Esperamos que sí se pueda conectar. Yo, la verdad, estoy muy contenta. Creo que logramos el objetivo de nuestra reunión en esta integración del equipo para trabajar en este simposio. Esta mirada, Víctor, esta mirada que tú nos planteas tan interesante, que poco se trabaja en educación, y lo digo de veras con mucha sorpresa y con mucho entusiasmo,
esto que tú nos presentas de una mirada desde la antropología física, que además lo planteas como una posibilidad de mirada transdisciplinaria, ¿no? Que no está generalmente en la educación, que es muy nuevo esto de mirar y estudiar las emociones desde esta lectura, desde este espejo que nos presenta la antropología física y que nos habla de la variabilidad humana, ¿no? Que poco se ha traído para reflexionarlo en el campo de la educación y que no es porque formemos a los docentes desde esta disciplina como tal, pero sí que podamos traer a su formación algunos elementos que les aporten para reconocer al cuerpo y las emociones como un espacio que se ¿Me escuchan ahora? cada día. Claro que sí. Ya te escuchamos, Perdón, Luis. una No, disculpa, complicado el asunto. Bueno, no te yo voy a preocupes, plantear, doctor. tenemos poco tiempo, son 6:20, tenemos hasta las 6:30, ¿cierto? 7, hasta las 7. Hasta las Hasta las 7, 7. sí. Ok, comento rápido. Sucede que el planteamiento que quiero hacer está asociado a este tema que nos ocupa hoy, el tema de la emocionalidad, la política y la educación y la formación de docentes. Elaboré un texto para el simposio donde comparto una reflexión sobre la formación que realizamos en un programa de posgrado, en la maestría en educación básica que se imparte en la Universidad Pedagógica Nacional. Y una pregunta que me generó al momento de estar trabajando esta cuestión es, ¿qué es lo primero que recordamos cuando evocamos nuestro arribo a la escuela, nuestro primer momento? Y he hecho una serie de preguntas continuas sobre este tema. Me llama mucho la atención. El primer arribo a la escuela. Algunos recuerdan el preescolar, otros la primaria. Y los recuerdos pareciera que más que llevarnos al planteamiento de el recuerdo de lo que aprendimos, de lo que recuperamos como un contenido. Por ejemplo, la primera vez que logramos reconocer una grafía o hacer alguna tarea que nos solicitó un docente, lo primero que recordamos antes que lo racional es lo emocional. La emoción que nos generó el primer día de la escuela. Pregúntense, los invito, recuerden la primera vez que fueron o que recuerdan su contacto con la escuela, ese primer día, en preescolar, en primaria o incluso en la universidad, ¿no? O en la normal, en donde hayan cursado sus estudios. ¿Qué es lo que recuerdan? Y lo más probable es que recordemos o tengamos una imagen de la emoción, una sensación de lo que nos produjo ese día, la sensación en el estómago, la emoción de estar ahí, buena o mala, porque pudo haber emociones no positivas también de nuestro primer contacto con el espacio escolar. ¿Qué quiero referir ahí? Que antes, o que un elemento, somos seres racionales, sin duda, pero también y de manera más consistente y constante somos seres emocionales. La emocionalidad es una condición que está presente de manera continua, sostenida y aparece de manera clara y precisa. ¿Cuál es la relación que está entre lo emocional y lo racional? Pudiéramos pensar que si se carga en un sentido o en otro, tendríamos dificultades de algún tipo. Ser demasiado racional nos podría llevar a un esquema que no nos permita estructurar una lógica, digamos, o no vincularnos adecuadamente con los otros. Ser demasiado racional, una condición calculadora, atendiendo siempre lo que pudiéramos intentar conseguir en la relación con el otro. Y cuando nos planteamos la parte emocional, si nos cargamos también en ese sentido, podríamos tener una sensación de que a lo mejor tendríamos que limitar un tanto esa condición emocional.
¿Cómo ocurre esto en los procesos ya en la formación en el posgrado? ¿Qué observamos nosotros cuando un docente, un colega que ya se desempeña como profesor, nos dice o nos pide que entremos o que estemos en un espacio para realizar un trabajo y una condición que nos permita esa parte, digamos, de entrar a la condición racional o a la condición emocional? ¿Qué hacemos o cómo funciona? Y entonces, bueno, pues tenemos un enorme compromiso en nuestro contexto social, porque el problema es que no es tan sencillo el asunto. No es tan fácil resolver o atender lo que ocurre en el espacio de la formación del posgrado. En el posgrado, por ejemplo, encontramos diversas manifestaciones de la emocionalidad. El arribo a esa condición nos lleva a preguntarnos, a definirnos como sujetos que ya tenemos una estructura emocional, digamos, configurada, con una autopercepción de quiénes somos, con una idea. Y en el espacio del posgrado también se juega entre los docentes que participan en el espacio de posgrado ciertas ideas sobre sí mismos, cierta autopercepción que nos implica reconocer quiénes somos. Y hay un sistema social histórico, la universidad como entidad o institución social, este siglo, espero lo podamos ir pensando un poco, cumplirá 1000 años de haber sido fundada en Occidente. Se fundó en el año 1088, es decir, este siglo tendría 1000 años de haberse fundado la universidad en Occidente. Y es una institución ya entonces centenaria que tiene diversas tradiciones, lógicas, formas de comportamiento. Los gremios docentes se constituyen a través de saberes, de formas de comportamiento tradicionales, pero también de relaciones o interacciones que estos establecen entre sí. Hay elementos que nos llevan a conformar esquemas como lo que podríamos llamar o denominar el ego docente. ¿Qué tan presente está esta autopercepción alta de las personas que participan en la formación de profesionales en cualquier ámbito del saber humano? La sensación de que son sujetos que tienen una alta capacidad no es menor. Es claro que las personas están en ese espacio porque han adquirido un cierto nivel de formación, una cierta capacidad técnica, se han desarrollado, han obtenido grados académicos, maestrías, doctorados, que los hacen percibirse así como los que están en una cúspide, en una estructura social que les da una sensación de alta capacidad y un reconocimiento social. Ante esa condición en los espacios de posgrado, ¿qué pasa con los docentes que se desempeñan ahí? ¿Qué autopercepción tienen? Hernán Gascón hace un magnífico estudio para reconocer que un problema al cual nos enfrentamos los docentes en el posgrado y en la universidad es el ego docente. ¿Qué tanto el ego se convierte en un esquema que detiene, obstaculiza el trabajo con los colegas, con los compañeros, con los pares, que hace que tengamos una dificultad para interactuar, porque yo soy el profesor del posgrado, el profesor de la maestría, el sujeto que tiene un cierto grado académico, un reconocimiento que a lo mejor me permite sostener una estructura, un grupo de investigación, un prestigio, y que bajo esa lógica puedo yo, a través de mi autopercepción, limitar el trabajo, disminuir las posibilidades del trabajo académico, de la relación, digamos, de los espacios de interacción, y que eso puede verse reflejado también, perdón, en lo que hacemos con nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, en la formación de los enseñantes, de la formación de los formadores, de quienes van a nuestras aulas como profesores de posgrado
y en donde muchas ocasiones, y en este proceso nos encontramos ante barreras importantes que disminuyen esa posibilidad y muestran esquemas de autopercepción que obligan o se van a generar o van a permear hacia el trabajo que ocurre con los que están acudiendo a nuestros espacios de formación. Es muy importante entonces, y quiero plantearlo con toda precisión, que hay una prevalencia de cierta estructura o de cierta idea de que lo racional debe prevalecer en la estructura del desarrollo de los trabajos de posgrado. Pero si esta condición, digamos, de la búsqueda de que prevalezca lo racional, se vuelve una condición que está amarrada a esquemas de autopercepción que tienen una afectación en la relación entre los sujetos, se puede esto transferir hacia nuestros estudiantes e ir desarrollando en ellos también la idea de que de lo que se trata es de construir esquemas de competencia y de rivalidad académica que provoquen la dificultad para conciliar el trabajo que hacemos entre pares. Entonces, ¿cómo lo leen nuestros estudiantes cuando llegan a un posgrado, sobre todo un posgrado de alta exigencia, de alta calidad, en donde de lo que se trata es de hacer que el estudiante avance de manera sostenida, fuerte, en donde el trabajo, el desempeño puede ser medido en tanto que el estudiante obtiene notas altas a partir de las exigencias generadas por los docentes que ahí están implicados. Entonces, es muy interesante, muy importante observar que estas lecturas sobre el comportamiento de los docentes en el posgrado no son ignoradas por nuestros estudiantes en formación de maestría y de doctorado. Son parte de una estructura social que está permeando en nuestro trabajo y que necesitamos reconsiderar la manera en cómo conformamos redes de colaboración. Las redes de colaboración son importantes. Si no logramos o producimos este tipo de esquemas de colaboración que impacta o que nos reconoce como sujetos emocionales y que necesitamos atender estos aspectos con nuestros estudiantes. Por ejemplo, toda esta parte del desarrollo o la formación emocional en niveles de educación básica, ¿con qué recursos llega formado o con qué recursos llega a enfrentar estos procesos un docente en educación básica, ¿no? ¿Cómo puede lograr equilibrios? ¿Cómo puede orientar a sus alumnos? ¿Cómo puede generar ambientes de aprendizaje propicios, no tensos, no severos, no ríspidos, que permitan desarrollar actividades cognitivas? Porque de ello entonces también depende esta condición. La política educativa en este contexto nos impulsa ahora, por ejemplo, ante el contexto de la pandemia, a considerar las condiciones emocionales que han transitado nuestros estudiantes. Estamos ante una situación terriblemente delicada, una enorme cantidad de personas que han fallecido como resultado de la pandemia. ¿Cuáles son los recursos emocionales con los cuales nosotros, como docentes, nos enfrentamos ante procesos de duelo severos que han enfrentado nuestros estudiantes, ¿no? Que han perdido, las familias han perdido trabajo, han perdido miembros, han disminuido condiciones sociales y evidentemente eso implica que el docente tenga recursos, un bagaje cultural, un bagaje emocional profundo. Decía Víctor hace rato, ¿no? Sus trayectorias, itinerarios emocionales que permitan entonces enfrentar no solamente la parte cognitiva, sino fundamentalmente toda esta estructura de construcción integral del sujeto que representa la emocionalidad. Pero si en los espacios de posgrado
promovemos estructuras que van por el camino de fortalecer más esa condición, digamos, de escisión, de no colaboración, de no camaradería, de evitar o de limitar nuestras interacciones de fondo, de construir lazos profundos de trabajo y de colaboración, eventualmente podemos estar desarmados frente al reto que significa el trabajo y la formación socioemocional en los espacios en los que cada uno de nosotros trabajamos. Yo dejaría por ahí esta condición y esperaría entonces pues un siguiente momento para poder conversar un poco más al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor Juncos. Pues bueno, tenemos aquí en esta mesa, en este simposio, tres miradas muy interesantes y a mí me gustaría resaltar lo que cada uno de ustedes ha planteado antes de que pudiéramos escucharte, doctor Juncos. Yo comentaba la importancia de una mirada, de un estudio que pocas veces enriquece nuestros trayectos formativos como profesionales de la educación. Y es esta mirada desde la antropología física que nos ha planteado Víctor Santos, precisamente donde habla de este cuerpo viviente que a la vez se tiene que revivificar cada día, ¿no? Y este planteamiento de la variabilidad humana, que es parte del estudio de la antropología física, este cuerpo que pocas veces volteamos a mirar, que es un cuerpo construido precisamente de emociones, ¿no? Que está siempre sostenido ahí por las emociones. Y bueno, por supuesto, en estos planteamientos de la maestra Luz Cantón también encontramos, habla de trayectos también, ¿no? Trayectos que desde el currículum va desmenuzando cómo esto le va poniendo sentido a la identidad de quien se está formando como docente, una identidad que se configura a partir de la motivación personal, de los saberes y conocimientos, pero también del reconocimiento de la transformación y la complejidad que implica formarse como docentes, ¿no? Formarse como docentes y además ejercer una práctica docente. Y bueno, el doctor Juncos, interesante que podamos revisar esta idea que me pareció muy atractiva, ¿no? O sea, cómo antes que ser nosotros racionalidad, somos emocionalidad, ¿no? Somos emoción ahí andando. Y curioso este planteamiento donde habla del ego docente, un ego que en muchos momentos nos imposibilita para interactuar a nosotros docentes con los estudiantes, pero también como ejemplo para que ellos interactúen. Estos trayectos emocionales que debieran ser partícipes para conformar o lograr una formación integral como profesionales de la educación. A mí me gustaría, en el chat tenemos la posibilidad de que quienes nos están acompañando, si gustan hacer alguna pregunta, yo lo que diría es, me parece que este planteamiento que nosotros nos hemos hecho, precisamente desde la idea de plantear algunos prolegómenos para reflexionar qué más requerimos en la formación de los profesionales de la docencia. Y pues es una encrucijada bastante amplia y que todavía tenemos mucho espacio para seguir abonando a ello, ¿no? Desde lo emocional, desde la cuestión política, desde lo pedagógico, no está agotado. Hoy somos testigos de algo que nos ha cambiado, de algo que nos enfrenta a la necesidad de replantear dónde dejamos esta cuestión de las emociones,
¿Dónde dejamos esta cuestión de la racionalidad? ¿Cómo la traemos al campo de lo educativo? ¿Cómo no dejar de ser nosotros humanos frente a cosas como esta que hemos vivido de la pandemia por COVID-19? Cuando nosotros también enfrentamos cierta emoción frente a la pérdida en cualquier sentido, ¿no? Y bueno, a mí me parece que son los elementos que pueden articularse. No sé, algún comentario de quienes están exponiendo ahora que se han escuchado. ¿Qué podríamos entretejer? ¿Cómo podríamos entretejer estas tres miradas? ¿Cómo podríamos nosotros entretejer esta idea de reflexionar esta encrucijada de lo emocional, la política y lo pedagógico? Lo dejaste abierto, Clarisa. Ay, se oye eco. Se oye un poco de eco, pero bueno. Lo dejaste muy abierto, mi estimada Clarisa, y muy propositivo. A mí de entrada me gustó la idea que planteas en el título del evento de hoy, esto de los prolegómenos, porque finalmente tiene que ver con esta posibilidad. Yo así lo identifico. Si bien entiendo este concepto muy de Kant, que tomas de Kant para hablar de esta mirada inicial que se requiere para observar un fenómeno. Y aquí hay como varios fenómenos, al menos así yo lo puedo apreciar. Hay un fenómeno que tiene que ver con lo pedagógico, lo didáctico, la acción, y es la acción docente como tal, la ejecución misma, pero también hay un contexto que envuelve esa pedagogía, esa didáctica, está vinculada a un sistema, a una estructura, y aquí no nos metimos mucho en otros ámbitos como todos estos aspectos que trabajan algunos otros, sino antropólogos como Bourdieu, que habla mucho de este hábitus en el que nos involucramos, o todas estas dinámicas de Foucault cuando habla de las técnicas del poder para poder manejar a los sujetos. Y ahí es donde está el cuerpo emocional. Al menos yo ahí lo encuentro. Yo descubrí esto en este trayecto antropológico que me invitó a conectarme con estas miradas de otras áreas, porque esa es la perspectiva que plantea la antropología física. O sea, no es una mirada solo antropológica, es una mirada con un espectro muy grande. Y tú lo dijiste y lo has dicho muy acertadamente, para estudiar la variabilidad del sujeto, que es un sujeto emocional. Y ahí está lo que planteaba Luis hace un momento al hablar de este ego docente que está vivo. El ego docente es una manifestación de la emoción, para mí. Yo así lo observo. El ego docente es una manifestación emocional de un sujeto dentro de un contexto que a veces es muy opresivo. Es muy opresivo el trabajo docente. Y el trabajo docente lo haces con el cuerpo, y eso es lo que yo trato de subrayar aquí. El cuerpo, pero a veces invisibiliza. Y si lo invisibilizamos, no le damos una voz a ese cuerpo, y esas huellas se van quedando ahí, a veces no necesariamente para algo benéfico al trabajo del propio docente. Hay muchos estudios que hablan de toda la parte física que se daña a partir de lo que el docente hace, estar parado todo el día, estar lidiando con las emociones de los niños, estar gestionando con las autoridades, vive en un eterno, le llaman ahora el burnout, que es estar así. El trabajo de un docente es vivir en el burnout. Y eso y más. Y estos momentos de estar aquí en las pantallas se volvió más burnout. Porque aparentemente estabas en tu casa y no te estabas desplazando. Pero la atención que tenía que tener un docente, o que tiene que tener un docente para poder apoyar el trabajo de los chiquillos, de las niñas, y hasta de los papás, es otro rollo, perdón la palabra, es otra cosa. Entonces, hay que voltear a ver eso. Esa es mi propuesta. O sea, yo lo que digo, vamos a voltear a ver eso. Y vamos a estudiarlo, vamos a entenderlo y vamos a proponer. Lo dejo ahí para no seguir extenderme más. Gracias.
Luz, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias. A mí me parece que es un poco hacia donde estamos mirando en lo que hemos comentado todos esta tarde. Algo que es interesante y que retomo lo que decía ahorita el doctor es, pues sí, en apariencia, vaya, no en apariencia, los estudiantes de educación básica, sobre todo, los niños, no dejaron de estar atendidos por sus profesores. El profesor buscó la manera y vio cómo iba a lograr que el niño estuviera atendido y el profesor también buscó la manera de, bueno, ahora cómo tomo al padre de familia que también está tomando clase y que me está corrigiendo y que está participando y que está resolviendo la evaluación de su hijo, ¿no? O cómo hago a mi aliado al padre de familia del niño de preescolar que no sabe recortar. Entonces, son elementos que de pronto, pues también el padre de familia se volvió un actor más y eso aumentó en muchas, pues en muchos casos la carga, sobre todo a nivel de estrés para el profesor y para el docente en formación, para el estudiante normalista que de pronto esperaba una práctica diferente y resulta, no, tú también practicas en la pantalla. Y cómo eso también puede o abrir brechas o cerrarlas. Había en otro evento el año pasado, un grupo de estudiantes normalistas ya de último semestre decía, es que nuestras prácticas, prácticamente su argumento era, nosotros salvamos la práctica porque como el titular no sabe de tecnología y nosotros sí, pues entonces la salvamos. Y uno dice, no, es que entonces no estamos entendiendo lo que es la tecnología en educación, porque no es el recurso por el recurso, es la intención educativa atrás del recurso y entonces ahí, en lugar de hacer que como docentes, más allá de ser titulares o en formación, nos asumamos como profesores y como colegas que estamos trabajando juntos hacia un mismo fin, terminamos abriendo brechas. Y muchas veces terminamos formando o los propios estudiantes que están en formación terminan teniendo la idea de que ellos son los que sí van a hacer las cosas bien porque el titular no sabe, ¿no? Porque ellos son los que están actualizados y no es así. Entonces, realmente ahí también es cuestionarnos qué estamos haciendo en un trabajo que debe ser de colaboración, porque estamos trabajando finalmente con, pues, con personas reales. Cuando los estudiantes van a practicar, pues no, o sea, no les están haciendo los niños el favor de practicar con ellos. Pues el niño también vamos a tener un espacio de trabajo contigo para aprender. Entonces también ahí es cómo trabajamos estas partes, cómo les ayudamos a los docentes en formación, empezando por nosotros, a hacer consciente lo que nos mueve a ser docentes. ¿Quieren ellos ser profesores para tener el control? ¿Quieren ser profesores para que los niños los quieran? ¿Quieren ser profesores para cambiar el mundo? ¿Por qué quieren ser docentes? Pero eso se tiene que hacer consciente. Eso uno tiene que darse cuenta y aceptar qué es lo que nos está moviendo hacia la docencia. La reflexión de la práctica no puede ser solamente qué hiciste y cumpliste con tu planeación. Tiene que ser, bueno, ¿por qué decidiste actuar de esta manera? ¿Por qué tú dices que planeas y que tu intención es tener una intervención muy constructivista y llegas al aula y dices, al que se calle primero le doy un punto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y además también la parte de cómo les enseñamos a los profesores a cuidar de sí mismos. ¿Cómo podemos entonces hablar de que un profesor va a impartir educación socioemocional o va a impartir ahora una asignatura de vida saludable que no se reduzca solo a contenidos, sino que realmente sean aportes para la vida del niño, del joven, empezando por la vida del profesor? ¿Quién cuida del profesor? El profesor cuidó de los niños. ¿Y quién cuidó del profesor en la pandemia? Nadie, quedaron solos. ¿Cómo le enseñamos a los futuros profesores a cuidar de sí mismos? Creo que es parte también de los retos que tenemos, porque hay que empezar a hacerlo nosotros. Claro, sí, sí, sí. Se nos está acabando el tiempo, doctor Juncos. ¿Quieres agregar algo más? Porque antes de retirarnos, a mí me gustaría poder leer una pregunta y un comentario de nuestros acompañantes, que me parece muy interesante. Adelante, doctor Juncos. Podríamos, si lo crees conveniente, Clarisa, a lo mejor tomar la pregunta. Yo sí quisiera decir algo, pero me parece que coincido mucho y sí me gustaría escuchar las preguntas. Ok, voy a dar lectura entonces. El primero es un comentario precisamente de lo que estamos planteando en este simposio. Nos dice Isis Yolotzin Alvarado.
Esta visión permite reducir y atender la fragmentación, la separación cuerpo-mente. Y es súper angustiante cómo me piden ser empática con las alumnas, pero el sistema no lo es con las profesoras, ¿no? Y luego, Diana Belmont nos hace una pregunta. ¿Cómo lograr convivir con la exigencia de las competencias en la formación, los sentimientos, emociones, el humanismo y la política educativa? Ok. Bueno, yo te tomaría, si les parece, esta pregunta última. Creo que tenemos que retornar, hemos estado reflexionando un grupo de colegas sobre el tema del humanismo y los elementos que le dieron fundamento hace ya un buen número de años a la visión humanista que construyó un enfoque que implicaba considerar de manera profunda la naturaleza humana. Creo que no podemos estudiar, esta invitación que hace Víctor a mirar, a evidenciar, por ejemplo, esta parte del cuerpo y esta dualidad, efectivamente, parece como que está separado por un lado la mente y el cuerpo, ¿no? Y lo cierto es que hay una unicidad. Lo que ocurre en la mente, en el intelecto, repercute en el cuerpo y viceversa. Y evidentemente las emociones no son algo que están flotando en etéreas, que están ahí, sino tienen que ver con aspectos que ocurren o que nos hacen arribar a ciertos estados emocionales. Por eso me parece muy interesante la idea de Víctor sobre el asunto de los itinerarios. Y en este sentido, comparto con la maestra Lourdes Cantón la idea de este recurso, ¿no? Es decir, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos, enseñamos no lo que sabemos, sino lo que somos fundamentalmente. Entonces, esa consistencia, yo puedo reconocer en mis maestros, antes de lo brillante o los conocimientos que pude recuperar, su calidad humana, su condición de sujetos que tenían o tienen una gran intención de generosidad. Pero efectivamente, como bien dice la maestra Cantón, no todos llegamos a la labor docente de la misma manera, ¿no? Sino que tenemos trayectorias que definen ciertas intenciones, aclararnos cuál es la idea, qué queremos, qué estamos produciendo. Y entonces, el análisis, la revisión de los sentidos que la política, las instituciones promueven y nosotros mismos, cómo articulamos y, por ejemplo, podemos enfrentar estos requerimientos de la competencia. ¿Por qué competir? ¿Qué implica? Evidentemente hay una diferencia entre las competencias y un mundo fuertemente competitivo, ¿no? En donde la idea es un individualismo fuerte que marca y en donde la empatía con el otro parece que está siendo, se deja de lado, ¿no? Entonces, ¿qué tan empáticos podemos ser con nuestros colegas, con nuestros alumnos? ¿Qué tanto podemos identificar el tipo de condiciones que se están encontrando? Y necesitamos fuertes construcciones emocionales, en donde el trabajo emocional del docente sea un principio básico, donde trabajemos las cuestiones, no olvidemos eso, tenemos que trabajar, si así está el contenido, pero el contenido es un elemento, es una posibilidad para atender un elemento a partir de lo que significa la complejidad del sujeto. Entonces, esa complejidad empieza por la sensación y percepción que el sujeto tiene sobre aquello a lo que se está enfrentando y de sí mismo frente a la realidad. Por eso arrancaba con esta idea. ¿Qué recordamos, no? Y seguramente lo que queda ahí significativo en nuestro haber es aquellos aspectos emocionales que encontramos y que luego se revisten con aspectos cognitivos que están siendo desarrollados en la escuela. Buenos amigos, buenos momentos, buenas sensaciones o muy malas sensaciones, muy malos momentos que también ocurren de manera constante. Yo lo dejo por ahí para dar oportunidad a mis colegas.
Muchas gracias también a Adela Ramírez por sus palabras. Le parecen interesantes las reflexiones que hemos presentado en este simposio. Le interesa saber dónde puede leer los escritos. Saldrá en la publicación de la memoria todas las ponencias que aquí se presentaron, ¿sí? Y bueno, yo quiero decirles nada más para que entiendan y valoren la riqueza de las aportaciones de estos grandes colegas. El doctor Víctor Manuel Santos es doctor en Ciencias de la Administración, máster en Ecología Emocional, docente e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad 095 aquí en la Ciudad de México, y realiza una estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para que entiendan por qué nos habló de antropología física. El doctor Luis Manuel Juncos es doctor en estudios organizacionales, maestro en estudios latinoamericanos, docente e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 099 en la Ciudad de México, y también es docente en la Facultad de Derecho en la Universidad La Salle, Ciudad de México. La maestra Luz Cantón es maestra en educación, es miembro de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC, y de la Red Internacional de Docencia Universitaria Lasallista, la Red RIDUL, en La Salle, Ciudad de México, para que puedan ustedes entender la riqueza, además, de estos planteamientos que nos han presentado. Y bueno, pues agradezco infinitamente el que estos compañeros hayan querido sumarse a la locura de presentar estos prolegómenos en este espacio que esperamos haya sido pues interesante para todos ustedes. Gracias de veras por acompañarnos, a todos los que estuvieron aquí presentes, y a mis colegas, amigos, y bueno, pues un fuerte abrazo. Seguiré insistiendo en que hagamos este tipo de trabajos, en que hagamos este tipo de encuentros donde podamos compartir desde miradas muy, muy diferentes esto que nos preocupa y que es algo de nuestra ocupación también, formar profesionalmente a docentes, desde la licenciatura, desde la escuela normal, hasta las maestrías y los doctorados, para que cada vez se enriquezca más esta profesión, ¿sí? Pues gracias. No me queda más que decir gracias, y a todos los que nos acompañaron también un fuerte abrazo, que todos podamos seguir compartiendo en estos encuentros. Muchas gracias. Sí. Gracias. Solo dejaría una frase que yo he utilizado últimamente con mis estudiantes, que dice algo así como: lo efectivo solo se logra con lo afectivo. Es algo que me parece importante. Luchemos porque esto siempre sea afectivo con acción. Claro que sí, claro que sí. Y estoy segura que además en el camino que nos falta por recorrer, podremos seguir todavía construyendo mucho más, precisamente por esto. Una de las emociones que tenemos es precisamente la pasión por la docencia y por la investigación. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Ángeles. Sí. Gracias, Cali Ángeles. Gracias. Gracias, Clarisa. Gracias, Clarisa. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.